Bienvenidos nuevamente a este su canal de aprendizaje de estadísticas con Excel. Siguiendo el ejemplo del cálculo de intervalos de confianza, ahora en los casos que conocemos o que desconocemos la varianza poblacional o la desviación estándar poblacional, tenemos el siguiente ejemplo. Estos datos corresponden a efectos de un estudio que se realizó sobre los efectos que tiene el alcohol en estudiantes. Y prácticamente esto es de escuelas secundarias de Portugal. Tenemos 395 registros y vamos a analizar el intervalo de confianza en esas edades. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a llevarme estos valores correspondiente a las edades, voy a agregar una nueva hoja y voy a colocarlo ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que conocer nosotros es qué cantidad de datos o qué cantidad de registros, o mejor dicho, cuál es nuestra muestra asociada a esos datos. Recordemos que la muestra se representa con la letra N minúscula. Y ya en otras ocasiones hemos utilizado una función muy bien conocida que es contar. Esa función contar solamente me pide un parámetro que es donde están ubicados los datos, por lo tanto selecciono la columna donde están los datos, cierro el paréntesis y le doy Enter. Como vemos, son 395 observaciones. Ahora bien, para calcular nuestro intervalo de confianza, cuando desconocemos el valor de la media poblacional, de la varianza poblacional o desviación estándar poblacional, necesitamos la media muestral y necesitamos también el valor de la desviación estándar muestral. Por lo tanto, tenemos que calcularlo de esa manera. Podemos hacerlo de varias maneras. Vamos a ver. Vamos a calcular la media o promedio muestral. Que vendría siendo el siguiente. Hay una función en Excel para calcular la media que se llama promedio. Esa función solamente me pide un solo parámetro, que es la columna donde se encuentran los datos. La seleccionamos, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Ahí está. Como estamos hablando de valores enteros, vamos a redondear esto a valor entero y me dice que es 17. Ahora bien, vamos a calcular también nuestra desviación estándar muestral, ya que no tenemos el parámetro poblacional que vendría siendo la desviación estándar poblacional o varianza poblacional. Y esto también podríamos hacerlo de la siguiente manera. Igual des.ves.m, esta función me calcula la desviación estándar muestral. Fíjense que solamente recibe un parámetro que es donde se encuentran los datos. La columna la selecciono, cierro el paréntesis y ahí calculamos entonces nuestra desviación estándar muestral. Esto lo vamos a redondear a 4 decimales, ¿sí? 4 cifras significativas, y ya tenemos los valores de la media muestral. ¿Qué ecuación nosotros vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar la siguiente ecuación. Esta que vemos acá, se la vamos a colocar aquí al lado para que la tengamos de referencia. Pues ya tenemos el valor de la media, tenemos el valor de la desviación estándar muestral y tenemos el valor de n. ¿Qué nos hace falta? Este valor que vemos aquí, que es la t con su índice n-1, el valor de la significancia y entre 2. Digamos que nuestro cálculo va a estar basado en un nivel de confianza un nivel de confianza de 95%. Entonces escribimos aquí 95%, para que vean la diferencia con el caso similar a un cálculo de distribución del valor Z.
Aquí vamos a calcularlo en función de un valor de la T de student. Como ya sabemos, el nivel de significancia lo podemos calcular de la siguiente manera. Igual 1 menos nuestro nivel de confianza, que es el 5%. Pero también necesitamos este valor que está aquí, que es n menos 1. ¿Qué vendría siendo eso? Lo que conocemos como grados de libertad. Y se representa con la sigla GL. Eso va a ser igual a lo siguiente. Igual la cantidad de observaciones que tenemos menos 1. Y listo, es 394. Pues ya tenemos todos los valores. Ahora solamente nos hace falta calcular nuestro valor asociado a la T de student, o sea, la distribución T de student. Esa es la que vamos a calcular. ¿Cómo calculamos esa distribución? Al igual que la distribución Z, voy a explicar esto es lo que se hacía anteriormente, no es necesario que lo hagamos de esta manera, pero para que tengan referencia de cómo se hacía anteriormente. Ese valor, al igual que la distribución Z, se encontraba en una tabla muy parecida a la tabla de distribución Z, que es esta que tenemos aquí. Como pueden ver, esa tabla requiere, como pueden ver, los grados de libertad y requiere nuestro nivel de confianza o nuestro nivel de significancia. Como ese valor es bastante alto, ¿sí? Es bastante alto, esta tabla se divide en dos partes, fíjense, se llega hasta más de 70, ¿sí? Si nosotros buscamos la otra sección, vamos a buscar la otra sección, que vendría siendo, y aquí está la siguiente sección. Fíjense lo que dice. Cuando son más de 200 registros, se va a utilizar el mismo valor. O sea, si yo me voy a mi nivel de confianza, que es 95%, o su nivel de significancia, que es el 0.5, el valor asociado es 1.96. Ahora bien, ustedes se preguntarán, profesor, pero da exactamente igual al valor de la Z. Sí, porque al ser tantos datos tiende a una normalidad. Al tener tantos datos grandes tiende a una normalidad. Esto mismo lo podemos calcular de la siguiente manera. Si nosotros no tenemos la tabla, podríamos calcularlo así. Igual distri.t. Inver. Y fíjense lo que me dice. La probabilidad asociada y los grados de libertad. Entonces, como ya sabemos, nuestra probabilidad asociada siempre va a ser el nivel de significancia. Lo seleccionamos. Punto y coma, y nuestro grado de libertad sería el valor que acabamos de calcular. Grado de libertad. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y como pueden ver, miren, exactamente el mismo valor. 1.96, 1.97, ahí por los decimales. Pero es exactamente el mismo valor asociado a esa distribución Z. Perfecto, entonces ya tenemos todos los datos. Miren la ecuación, la media más o menos, nuestra distribución T de student, el valor de la desviación estándar muestral y entre la raíz de n. Ahora bien, vamos a calcularlo, vamos a calcular ese valor, vamos a colocar nuestra ecuación por acá y vamos a colocarlo justamente al lado como resultado. Igual, selecciono el valor asociado a la T de student, ahí está, por, abro paréntesis para respetar la jerarquía de operaciones, como pueden ver, aquí está, seleccionamos el valor de la desviación estándar muestral entre la raíz, utilizamos la función raíz que nos provee Excel, la cantidad de observaciones que tenemos. Cerramos el paréntesis de la función raíz y cerramos el paréntesis de la jerarquía de operaciones. Como pueden ver, el valor es 0.1258. Perfecto, entonces eso lo vamos a dejar a 4 decimales. Ahí está. Ahora, vamos a calcular nuestro intervalo de confianza.
solamente procederíamos a la media muestral menos nuestro valor que tenemos allí y la media muestral más el valor que tenemos. Y listo. Está muy, pero muy, muy cerca. Vamos a dejarlo a 0 decimales porque estamos hablando de edades. Ahí está. El valor que podría representar a nuestro parámetro poblacional, que es la media muestral, sería 17. Eso sin caber duda. Como hay normalidad en los datos, ahí el intervalo de confianza es muy cerrado, por lo tanto, nos da un solo valor. Si lo queremos ponerlo a un decimal, por ejemplo, está, como pueden ver, es muy cercano y nos da exactamente el mismo valor de la media muestral, porque tenemos muchos datos. Y esto es interesante verlo. Ahora bien, esta sería la manera de cómo hacerlo utilizando esa función, esa ecuación. Pero también, ¿sí? También podemos hacerlo a través de una función que tiene Excel, que es intervalo de confianza de la T de student. ¿Ven? Intervalo de confianza, intervalo.confianza.t, y me pide 3 argumentos al igual que el anterior que utilizamos. ¿Cuáles son esos 3 argumentos? Me pide el valor de la significancia, que es el valor de alfa, punto y coma, me pide el valor de la desviación estándar, que es este valor que tenemos aquí, punto y coma, y me pide el tamaño de la muestra. El tamaño es 395. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. ¿Ven? Por decimales es exactamente el mismo valor asociado. Pero también podemos hacerlo de una tercera manera. Y que esta es, creo que, la manera más rápida de obtener esos resultados. ¿Cuál sería esas 3 maneras? La tercera forma. La tercera forma es utilizando análisis de datos de Excel. En el análisis de datos de Excel, ¿sí? Ya lo habíamos visto en otros vídeos. Esta función tenemos que habilitarla si no la tenemos habilitada desde el inicio, que es esta que vemos aquí. En la pestaña Datos de la barra de menú se encuentra la opción que dice Análisis de datos. Si no la tuviéramos, tendríamos que ir a Archivo, nos vamos a la opción que dice Más, Opciones. En opciones nos vamos a centros de confianza, perdón, a complementos. Nos vamos a complementos y en complementos, en la pantalla del lado derecho, nos vamos a la opción que dice ir. En esa opción nos aparece esta ventana que vemos y debemos marcar la casilla que dice herramientas para análisis. Esto es si en caso tal nosotros tenemos instalado en nuestro equipo un Excel que tenga esos plugins activados, o sea, al momento de hacer la implementación del paquete de Office hayamos escogido todas las características. Esto diferencia en los paquetes de Office. Por ejemplo, hay paquetes de Office como Office Home, que el Office Home muchas veces no tiene precargado estos paquetes. Pero esta es la manera como activarlo. Esto solamente se hace una sola vez. Tenemos que tener la precaución de no solamente marcarlo, sino colocarle el gancho en la casilla. Le damos a aceptar y con eso nos debe habilitar esta opción que vemos acá. Ahora, esa opción, como pueden ver, tiene diferentes estadísticos que podríamos utilizar, diferentes pruebas que son a medida que nosotros vamos a ir avanzando en la incorporación de video, vamos a ir viendo cada una de estas pruebas a qué hace referencia. Pero la que vamos a utilizar en esta ocasión es la que dice estadística descriptiva. Seleccionamos estadística descriptiva y le damos a aceptar. Se nos despliega esta pantalla. Y en esta pantalla lo primero que nos pide es el rango de entrada. El rango de entrada, fíjense que debo estar dentro de la casilla, es
la variable o la columna donde se encuentra nuestra variable, selecciono la columna completa sabiendo que esos datos deben ser numéricos, ¿sí? Tienen que ser cuantitativos para nosotros poder utilizar. Si fueran datos cualitativos, no podríamos utilizar esta opción. Luego me pregunta cómo se encuentran agrupados los datos. Y en esta oportunidad vamos a dejarlo en columna. Como pueden ver, nuestros datos se encuentran verticalmente, se encuentran en una columna. Luego me pregunta si esa columna, la primera fila, tiene rótulos. Sí, lo marcamos. ¿Por qué? Porque en la primera fila aparece el nombre de la variable, que es edad. Por lo tanto, marcamos esa etiqueta. Si aquí no hubiese estado esa etiqueta de edad o el nombre de la variable, sino que siguieran los datos, entonces no sería necesario marcarlo. Pero, como sabemos, en nuestras tablas de datos tienen que estar identificado el nombre de la variable para nosotros escoger esa variable. Muy bien, lo siguiente que me pregunta es ¿dónde queremos obtener los datos? Por defecto, él lo tiene marcado en una hoja nueva. Pero nosotros podemos colocar nuestro resultado en un rango de salida. Por ejemplo, vamos a colocar rango de salida para obtener los resultados en esa misma hoja. Me coloco en la casilla en blanco y me voy a colocar en la parte esta que vemos aquí. Y luego me pregunta ¿qué quiero obtener? Resumen de estadística. Miren, nivel de confianza para una media de, muy bien, késimo mayor, késimo menor, pero solamente vamos a querer el resumen de estadística y el nivel de confianza. Ese nivel de confianza lo dejamos al 95, pero si tuviéramos un nivel de confianza, por ejemplo, al 90, podríamos cambiarlo de esta manera. Al habilitar la casilla, se habilita también la opción para poder editar el porcentaje de nivel de confianza. Con esto ya tenemos todos nuestros datos, le damos a aceptar y, como pueden ver, nos arroja ya todos los valores. ¿Ven? El valor de la media, el valor de la mediana, el valor de la moda, el valor de la desviación estándar, el valor de la varianza poblacional, de la varianza muestral, perdón. ¿Bien? Vamos a bajarle la cantidad de decimales para que se pueda apreciar mucho mejor. Vamos a dejarlo en 2 decimales. Este valor también lo vamos a dejar en 2 decimales. ¿Sí? Y listo. Miren el nivel de confianza ya calculado. Vamos a dejarlo a 4. Me da a 0.1262, que es el valor que también me refleja la función intervalo de confianza. 0.1262. ¿Qué nos restaría a nosotros? Ya tenemos todo, fíjense. Tenemos la media, tenemos la desviación estándar, que la calculamos acá arriba a través de funciones. Tenemos el valor de el nivel de confianza. Ya solamente restaría hacer lo siguiente. Intervalo de confianza del 95% sería igual la media menos el valor del nivel de confianza. Y igual la media más el valor del nivel de confianza. Y listo. Esto lo reducimos a un decimal y ya tenemos exactamente el mismo valor que nos había dado. 16.6 y 16.8, 16.6 y 16.8. Entonces, como pueden ver, tenemos 3 formas de poder calcular nuestro intervalo de confianza cuando desconocemos la varianza poblacional. Podremos hacerlo a través de esta ecuación, que es la manera tradicional que se hacía, ya no es necesario. Tenemos la otra opción, que es a través de la función intervalo de confianza, intervalo.confianza.t, que me pide 3 parámetros, que son el argumento del nivel de significancia, el valor de la desviación estándar y el valor de la muestra. O tenemos también la opción de hacerlo a través de análisis de datos, que se encuentra en la opción datos de la barra de menú y dice análisis de datos. Y esto nos refleja ya prácticamente todos las variables que necesitamos, los parámetros que necesitamos para hacer
el cálculo del intervalo de confianza. Y aquí solamente restaría restárselo y sumárselo a la media muestral, que también nos los da el análisis de datos de Excel, y listo. Con eso hemos calculado nuestro intervalo de confianza cuando desconocemos la varianza o la desviación estándar poblacional. Pues en nuestro próximo video vamos a ver cómo nosotros vamos a calcular ahora nuestro intervalo de confianza cuando nos dan una proporción, ¿sí? No nos dan la varianza poblacional, sino los datos de la media, no nos dan esos valores, sino nos dan una proporción asociada a un estudio que estemos realizando. Nos vemos en el próximo video. Saludos.